Hola, esta es la primera parte de la lección número 69 del curso de álgebra avanzada. En la lección anterior estábamos demostrando un teorema que establecía que cualquier matriz es equivalente a una matriz escalonada. O sea que yo puedo pasar de la matriz que me den a una matriz escalonada mediante la aplicación de un número finito de cualquiera de las tres operaciones elementales sobre las filas de una matriz. ¿Okay? Y ya estábamos viendo la demostración y dijimos que la demostración era de tipo constructiva. O sea que yo iba presentando la forma en que yo de una matriz que me den, como es esta, ¿verdad? Que es la matriz que me daban inicialmente, yo puedo ir transformándola hasta obtener una matriz escalonada. Bueno, pues se procedía del siguiente modo. Habíamos hecho unos ejemplos, ¿verdad? Previamente a la demostración de este teorema en donde ilustrábamos cómo usted podía escalonar una matriz cualquiera. Pues fíjense, y eso es lo que vamos a hacer aquí también. Usted comienza considerando este primer elemento que está en la primera fila y en la primera columna de esa matriz. Si da la casualidad que no es cero, pues entonces usted convierte todos los demás elementos en esa columna, esa primera columna de esa matriz. Si es que no es cero, en cero. ¿De qué manera? Pues por ejemplo, usted puede multiplicar, digamos, en la segunda fila, como yo convierto este elemento en cero. Pues multiplico ese elemento por este, y este por este, y a esta multiplicación de este por esto le resta la multiplicación de este por este. Porque fíjense que al multiplicar este por este, pues obtengo el producto a sub 2, 1 por a 1, 1. Y si a eso le resto la multiplicación de este por este, que es a sub 1, 1 por a sub 2, 1, que es lo mismo debido a la ley conmutativa de la multiplicación, y al restarle a ese producto de aquí, de este por este, el producto de este por este, pues aquí se convierte esto en un 0. Y así seguimos con la fila 3, con la fila 4, etc. hasta llegar a la fila número n. Para todos los elementos en esa columna que no sean cero, porque si son cero, ya son cero, no hay que convertirlos en cero. Bien, ahora, si da la casualidad que ese primer elemento en la primera fila y en la primera columna no es, más bien es cero, pues entonces yo camino a lo largo de la primera columna hasta que encuentre el primer elemento que no sea cero. Y en la demostración dijimos, vamos a suponer que lo encontramos en la fila número i, ¿ok? Pues míralo aquí, ¿ves? Vamos a suponer que todos los elementos a lo largo de esa columna son cero hasta llegamos hasta la fila número i, porque este es el elemento a subir 1, a subir 2, etc. ¿verdad? Ahí está el primer elemento no cero. Pues ese primer elemento no cero yo lo puedo mover aquí mediante el intercambio, ¿verdad? de esas dos filas aplicando la primera de las tres operaciones elementales que yo puedo efectuar sobre las filas de una matriz, ¿verdad? Y por eso fue que aquí dijimos, bueno, vamos entonces a intercambiar la fila 1 que tiene un 0 aquí con la fila número i que tiene un número que no es 0 ahí en esa primera columna, ¿verdad? Así que entonces al hacer eso, ¿verdad? Obtengo la siguiente matriz. Fíjense que en la primera fila entonces va a aparecer la fila número i, miren aquí, a sub i1, a sub i2, a sub i3, etc. hasta llegar a sub in. La segunda fila pues se quedará igual, ¿verdad? Se fija, a sub 0, perdón, 0, a sub 2, 2, a sub 2, 3 hasta llegar a sub 2n. La tercera fila se queda igual, la cuarta fila se queda igual. La fila número i menos 1, ¿verdad? Que es la anterior a la fila i, pues fíjense que también tendrá un 0 en la primera posición, ¿verdad? Correspondiente a la primera columna, porque fíjense que el primer elemento que no era 0 aparecía en la fila número i, así que en la fila número i menos 1 siguen apareciendo todavía 0, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos la fila número i que ahora está compuesta por los elementos que están en la fila número 1 de la matriz original, ¿verdad? 0, a sub 1, 2, a sub 1, 3, a sub 1, n, etc., ¿verdad? Y entonces, claro, después aparecen las filas, por ejemplo, la fila i más 1, la fila i más 2 vendrá por aquí, la i más 3, etc., hasta llegar a la última fila, que es la fila número m, porque recuerde que en el teorema decíamos que teníamos una matriz de dimensión m filas, por n columnas, ¿verdad? Bueno, pues entonces, una vez hemos hecho eso, fíjense que ahora yo trataría de convertir estos elementos que no sean 0 en 0, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos eso? Pues mediante la aplicación, ¿verdad?, de la tercera operación elemental que yo puedo hacer sobre las filas de una matriz. Del siguiente modo, mire. Yo tomo la fila número J, ¿verdad? La fila número J. ¿Qué será? Fíjense, empezando a la fila número i más 1, ¿verdad? Para J igual a i más 1, ¿verdad? Porque fíjense que ya todos estos después de este elemento que no es 0, van a ser 0. Y aquí es que aparece el primer elemento que no es 0 y lo quiero convertir en 0 porque todos los elementos, ¿verdad?, tienen que ser 0 para que en la siguiente fila el primer elemento no 0 aparezca por lo menos en la segunda columna, ¿verdad? Así es que tengo que convertir todo esto en 0. Estos ya están en 0, ¿verdad? Pero
investigamos y todos eran 0, pero de aquí en adelante los que no sean 0, entonces los convertimos en 0. ¿De qué manera? Pues tomamos la fila número J, empezando en la fila, fíjense, el número I más 1, en esta, ¿verdad? Porque todos estos ya se sé que son 0. Y lo sustituye esa fila número J, que se puede ser la I más 1, la I más 2, la I más 3, hasta la fila número N, en donde en esas filas no aparezca un 0 ya aquí, ¿verdad? Pues tomo y multiplico esa fila número J, ¿verdad? La que sea, por ejemplo, esta, y la multiplico por este elemento que está aquí, de la primera fila, ¿verdad? Que recuerde que era el elemento que estaba en la fila número I originalmente, que ahora lo moví acá. Y a eso le sumo, más bien les resto, ¿verdad? La multiplicación de este elemento que está aquí por los elementos de la fila 1. Fíjense que al yo hacer esto, al yo por ejemplo multiplicar A sub I1 por A sub I más 1, pues lo hará A sub I1 por A sub I más 1, ¿verdad? Y al multiplicar los elementos de esta fila por este elemento A sub I más 1, pues aquí obtendré A sub I más 1 por A sub I1. Así que fíjense que la multiplicación de los elementos que están en la fila J por este elemento que está aquí en la primera fila y el elemento que está aquí en esta fila 1, al multiplicarlo por este, producen un múltiplo común de esos dos, que puede ser que no sea el mínimo común múltiplo, ¿verdad? Pero es un múltiplo común. O sea, lo que me resulta aquí, al multiplicar esto por esto, me da lo mismo que al multiplicar esto por esto. Entonces, los elementos de esta fila número J, que en la primera instancia es cuando la J sea la fila número I más 1, ese elemento que obtengo ahí a multiplicar por esto, menos ese elemento que obtengo a multiplicar este por este, da 0, porque es el mismo número, ¿verdad? Que sí, por eso es que lo restamos, ¿eh? Y obtengo un 0 aquí. Y así sigo con la fila número I más 2, y así sigo hasta llegar a la fila número N. Y recuerden, si acaso uno de ellos es 0, pues no hay que hacerlo. Pero si es 0, pues sí hay que hacerlo. Es como aquí, cuando consideramos la posibilidad de que esto no fuera 0, pues entonces todos los que fueran 0, los que no fueran 0, perdón, los convertíamos en 0, haciendo el mismo proceso, ¿verdad? Si eran 0 no nos preocupamos, ya estaba el 0 en esa fila, ¿verdad? En esa columna más bien. Bien, bueno, pues entonces, al yo hacer eso, obtengo una matriz de esta forma. Vamos a ver cómo es esta matriz. Fíjense que hay algunos elementos que tienen un sombrerito, ¿verdad que sí? ¿Y por qué tienen un sombrerito? Porque fíjense que este elemento que está aquí, que yo lo llamo ahora A sub 1, 1 con sombrero, no es el A sub 1, 1 este que yo tenía originalmente en la matriz, sino este elemento que estaba en la fila número I, ¿verdad? Que lo moví a la fila número 1 por ser el primer elemento en esa columna que no es 0, ¿verdad? Bien, así que ahora, como yo quiero llamar A sub 1, 1, pues, y no es este mismo A sub 1 que yo tenía originalmente en la matriz, pues le pongo un sombrerito para distinguirlo, ¿verdad? Y por la misma razón, el A sub 1, 2 no es este A sub 1, 2 que estaba originalmente en la matriz, sino el A sub I2, ¿verdad? Pero quiero llamarlo A sub 1, 2 porque está en la primera fila. Y le pongo un sombrero para distinguir que no es el mismo que estaba inicialmente. Y así seguimos con esto. Fíjense que estos, mientras sean 0, ¿verdad? Las que estén en las filas en donde el primer elemento sea 0, como no se alteran, se quedan iguales. Por eso es que no le puse sombrero, porque esos son los mismos elementos que estaban antes. Ahora, una vez llegamos a la fila número I, ¿verdad? También ahí le pongo un sombrero, porque fíjense que en la fila número I van a estar los elementos que estaban originalmente en la fila número 1, ¿verdad que sí? Y ahora como están en una fila I y los quiero llamar A sub I para indicar que están en la fila I, como no son los mismos elementos que originalmente estaban en la fila número I, pues les pongo un sombrero, ¿verdad? Porque son los que estaban originalmente en la fila 1, ¿okay? A todos ellos les pongo un sombrero. Y de aquí en adelante, ¿verdad? Les pongo un sombrero porque puede ser que a esta fila yo le haya tenido que aplicar esta operación, ¿verdad? Para convertir su primer elemento en 0. Así que esto también se altera, ¿verdad? Porque al multiplicar este por este y restarle este por el que estaba en la fila I más 1, ¿verdad? Pues, y restarlo, pues sale un nuevo elemento en la fila I más 1, ¿verdad? En la columna 2. Y así con este elemento que aparece entonces en la fila I más 1, pero en la columna 3, ¿verdad? Porque hemos tenido que hacerle esa operación también. Recuerde que no sé, usted convierte en 0 este, pero tiene que aplicar la operación a todos los elementos en la fila, ¿verdad? Bien, y así mismo llegamos hasta la fila número N, y por lo tanto a todos ellos les tengo que poner de aquí para abajo, ¿verdad? A todos ellos les tengo que poner sombreritos. Fíjense que los que no se tienen sombreritos son los que van desde la segunda fila hasta la fila I menos 1, ¿verdad? Porque ahí todos ellos ya tenían 0. Y los que están en la I, a pesar de que este ya tiene 0, no son los mismos que estaban originalmente en la fila I, sino con los que estaban originalmente en la fila 1. Y claro, este ya le puse un 0
porque yo sé que ocurrió, porque este elemento era 0 y no encontrábamos un elemento que no fuera 0 hasta llegar a la fila I. Bien, bueno, pues tenemos esto. Pues una vez tenemos eso, vamos a dar la explicación de por qué esos sombreritos, ¿verdad? Donde los sombreros sobre los nombres de los elementos en esa matriz, vamos a seguir acá, donde el sombrero, ¿no? Los sombreros sobre los nombres de los elementos en la fila, en la matriz, perdón, nombres, nombres de los elementos en la matriz es para identificar los nuevos elementos en la posición indicada, ¿ok? Muy bien, repetimos, ¿verdad? Por ejemplo, los elementos que ahora yo quiero llamar A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3 son los elementos A sub I1, A sub I2, A sub I3, ¿verdad? Y para llamarlos por las mismas, usando la misma notación de fila y columna, pues entonces le tengo que poner un sombrero para diferenciarlo de los elementos originales de los que estaban en la fila 1, que son estos que ahora bajaron a la fila I, hay que intercambiar la fila I con la fila 1, ¿ok? Etcétera. Ya explicamos, ¿verdad? Bueno, pues entonces ahora fíjense lo que vamos a hacer. Ese mismo proceso que hicimos, lo van a aplicar ahora a la columna 2. Fíjense que yo expliqué eso en la columna 1, ¿verdad que sí? En la columna 2. Fíjense que este primer elemento no importa, puede ser 0 o puede ser que no sea 0. Lo importante es que ahora yo quiero que el primer elemento no 0 en la segunda fila quede por lo menos en esa segunda columna. Así que si este elemento que está aquí, que es el segundo, ¿verdad? El segundo de la fila 2, ¿verdad? Fuera diferente de 0, pues entonces yo lo usaría para convertir todos los que están de ahí para abajo en 0, como aprendimos, ¿verdad? Usando una operación del tipo 3, operación elemental del tipo 3 sobre las filas de una matriz, ¿verdad? Sustituyendo esa fila, por ejemplo, la fila número 3, por la multiplicación de esos elementos en la fila 3 por este elemento en la fila 2, menos la multiplicación de este elemento por los elementos de la fila 3, ¿verdad? Y lo restábamos, o sea, menos. Y entonces eso se convierte en donde la fila 3 en 0, y de la fila 4 hacemos lo mismo en 0, etc. ¿Se fijan? Así que vamos a indicar ahora que no vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Pero que se repite el proceso, pero utilizando la columna 2 y recordando, empezando a investigar del segundo elemento en la segunda fila, ¿verdad? A ver si es 0 o no es 0. Si no fuera 0, fíjense que eso fue si fuera 0, si fuera 0, perdón, pues entonces haríamos lo mismo, buscábamos el primer elemento no 0 en esa columna y una vez lo localizamos, intercambiamos esas dos filas, ¿verdad? Y entonces el que está aquí, que no es 0, viene aquí, y el que está aquí, que es 0, viene acá. Y entonces de ahí para abajo, ¿verdad? Tendríamos que aplicar operaciones del tipo 3 de esta forma, ¿verdad? Para convertir los elementos que de ahí para abajo, de la fila, digamos, número K, que es donde pusiera hacer que aparezca el primer elemento no 0 en la segunda columna, pues de la fila K más 1, según aquí de la fila I más 1 para abajo, los que no sean 0 los convertimos en 0, ¿verdad? Pues de la fila K más 1 hacia abajo, los convertiríamos en 0 haciendo una operación parecida a esta, ¿verdad? Muy bien, así que vamos a indicar eso. Ahora, repetimos el proceso considerando la segunda columna comenzando esta, o sea, considerando los elementos de la segunda columna, pero comenzando en la fila 2. Que esté aquí en la fila 1, sea 0 o no sea 0, no importa, ya que el primer elemento no 0 está aquí, ¿verdad? Comenzando esa segunda columna en la segunda fila de la matriz. Repetimos el proceso, ¿verdad? Ahora, igual que usted empezó preguntándose si el primer elemento de la primera fila no fuera 0, pues convertíamos todos los elementos de raíz para abajo en esa misma primera columna en 0 por el proceso que ya conocemos, ¿verdad? Pues lo que haríamos es si este primer elemento, ¿verdad?, que no es 0 en la segunda fila,
este segundo elemento, perdón, en la segunda fila no fuera 0, pues los demás elementos en esa columna se convertirían en 0 por el mismo proceso, ¿verdad? Si fuera 0, pues buscamos el primer elemento, no 0 en esa columna, número 2, y intercambiamos entonces la fila donde se encuentra el primer elemento, no 0, en la columna número 2, para traerlo aquí. Y de ahí en adelante nos investigaríamos, ¿verdad? Porque seguirían ceros hasta llegar precisamente a la fila que yo moví aquí, digamos la fila número K. Todos son ceros, y entonces investigaríamos de la fila K más 1, igual según aquí fue, desde la fila I más 1, los elementos que no sean 0 los convertimos en 0 mediante la aplicación de esa operación de tercer tipo, ¿verdad? De esa manera, ¿ok? Etcétera. Bien. Si así seguimos, el proceso. ¿Y cuál es el proceso? Bueno, pues una vez usted haga eso mismo que hicimos con la fila 1, perdón, con la columna 1, con la columna 2, lo haremos entonces con la columna 3. Y luego con la columna 4. Y al fin y al cabo, cuando lleguemos a la última columna, vamos a tener una matriz escalonada. Hasta repetir el proceso con la última columna, que recuerde que el teorema general es la columna número n, ¿verdad? La que tiene el segundo suscrito, que identifica la columna en donde se encuentran esos elementos como n, ¿ok? La número n, ¿ok? Esto nos llevará a una matriz equivalente a la original, que será escalonada. ¿Okay? Bien. Pues iría la demostración de ese teorema. Y repetimos que fíjense que es una demostración de tipo constructivo. Le dice cómo usted va a obtener lo que indica el teorema, que es que hay una matriz escalonada equivalente a cualquier matriz que yo le dé. Vamos a ver un ejemplo de aplicación, ¿verdad? Ya hemos visto ejemplos de cómo escalonar matrices. Pero un ejemplo de aplicación nos hace todavía más claro el proceso que hemos descrito en esta demostración, ¿ok? Dice así. Escalona esta matriz. Dice 0, 1, negativo 2, 0, 0, 3, menos 1, 0, 4 y 3, negativo 2, 1. ¿Okay? Esa matriz por el proceso constructivo presentado en la demostración del teorema anterior. Bueno, pues fíjense, lo que indicamos es que lo primero que nos fijamos es si el primer elemento no 0, que está aquí en la primera fila y en la primera columna, entonces el primer elemento que está en la primera fila, en la primera columna, no es 0. Si no fuera 0, lo dejábamos ahí. Y convertíamos entonces, disparamos todos los demás elementos en 0. Pero fíjense que es 0. Pues entonces, ¿qué hicimos? Bajamos por esa columna número 1 hasta encontrar el primer elemento no 0 que aparece, fíjense, en la fila número 3. Pues entonces yo voy a intercambiar la fila 1 con la fila 3, ¿verdad? La fila 1 con la fila I en la demostración del teorema, ¿verdad? Así es que eso me trae este primer elemento que no es 0 a esta posición, ¿verdad? Porque ahora la primera fila será esta. Negativo 1, 0, 4, ¿verdad? La segunda fila se queda igual, 0, 0, 3. La tercera fila es la fila 1, 0, 1, menos 2. Y la cuarta fila es la misma, 3, negativo 2, 1. ¿Okay? Tendríamos la fila ya, en donde fíjense que hemos convertido el primer elemento de la primera fila en no 0. ¿Verdad? Bien, pues ahora buscamos, ¿verdad? De la fila
y más 1 en adelante. Fíjense que si la fila I fuera 3, que fue donde yo encontré el primer elemento no 0 en esa primera columna, de la fila I más 1, que sería la fila 4 en adelante, yo busco a ver los que no sean 0. Y si no son 0, los convierto en 0 usando este primer elemento de aquí, ¿verdad? Efectuando una multiplicación, o sea, una operación del tipo 3 de esta manera, ¿verdad? Vamos a identificar, vamos a tratar de no buscar para que usted vea que estamos haciendo lo mismo, ¿verdad? La fila número J, donde ahora la fila número J empezaría en la 3 más 1, que es la cuarta, ¿verdad? Y todas las demás que siguieran, que en este caso la casualidad que no siguen más ninguna, pero todas las demás que siguieran, pues yo diría pues la fila número J, que es la I más 1, la que le sigue a la I donde aparecía originalmente el primer elemento no 0 en la primera columna, la fila 4, yo la voy a sustituir por la multiplicación de este elemento que está ahora en la primera fila, ¿verdad? Menos 1, por lo que está en la fila 4, ¿verdad? Menos lo que está en la fila 4, que es 3, por lo que está en la fila 1, que es menos 1, ¿verdad? Y fíjense que esto lo produce aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a verificarlo así, menos 3 por la fila 1, ¿verdad? Por la fila 1. Muy bien, pues vamos a ver, porque fíjense, si yo multiplico menos 1 por 3, ¿qué va a dar? Menos 3. Y menos 3 por menos 1, ¿qué va a dar? 3. Y menos 3, que me dio al multiplicar menos 1 por 3, menos 3, que es lo que me da al multiplicar 3 por menos 1, es lo mismo que más 3, va a dar 0 aquí abajo, ¿verdad? Así que vamos a ver esto. Nos resulta en lo siguiente. La primera fila se quedaría igual, porque fíjense que lo que vamos a tener es la cuarta, ¿verdad? Así que se dará negativo 1, 0 y 4. La segunda fila no se altera porque estamos alterando es la 4, 0, 0, 3. La tercera fila se queda igual, 0, 1, negativo 2. Y la cuarta se convierte, vamos a ver, al hacer esta operación. Vamos. Menos 1 por 3 es menos 3. Y menos 3 por menos 1 es más 3. Y menos 3 más 3 da 0. Es lo que yo quería ver, convertir ese 3 en 0. Entonces, menos 2 por menos 1 es 2. Y menos 3 por 0 sigue dando 0. Así que menos 1 por menos 2, que es 2, más 0 o menos 0, ¿verdad? Que tenemos aquí, da el 2s, ¿verdad? Y finalmente, menos 1 por 1 es menos 1. Y menos 3 por 4 es menos 12, y menos 1 queda aquí, y menos 12 queda aquí, da menos 13. ¿Sí? Menos 13. Y ya fíjense que tenemos el primer elemento no 0 de la primera fila aquí, y entonces el primer elemento no 0 de la segunda fila tiene que estar más a la derecha, ¿verdad que sí? Pero fíjense que ese primer elemento no 0, perdón, ese primer elemento que debe ser no 0 en la segunda fila es 0. Así que lo que vamos a hacer ahora es buscar en la segunda columna el primer elemento que no sea 0. Y da la casualidad que es en la fila 3. Pues entonces yo intercambio, ¿verdad? En el siguiente paso, convertimos esta matriz en esta equivalente, intercambiando la fila 2 con la fila 3. ¿Verdad? Y eso nos produce la siguiente matriz. La fila 1, fíjense, no se va a alterar. Es la 1 intercambiándola con la 3. Así que se queda igual. Negativo 1, 0 y 4. La fila 2, fíjense que se convertiría en la fila 3. O sea, las intercambiamos, así que sería 0, 1 y negativo 2. La tercera fila sería la fila 2, 0, 0 y 3. Y la cuarta fila nos altera 0, 2 y negativo 13. Pues una vez hayamos hecho ese intercambio, ¿verdad? Esas dos filas, para traer el primer elemento no 0 de la segunda fila, que es este 1, a la segunda fila, ¿verdad? El primer elemento no 0 de la segunda columna, perdón, a la segunda fila, nos fijamos en los elementos que siguen después de esa fila que yo intercambié, ¿verdad? Que es la fila número 3. Y es la 4. Si es 0, se acabó, ¿ya? El primer elemento no 0 de la segunda fila está aquí y esto no habrá problema, ¿verdad? Porque ahora me empujará el primer elemento no 0 de la última fila más a la derecha. Pero no es 0. Así que lo voy a convertir en 0. ¿Okay? Bien, ¿y cómo yo convierto ese 2 en 0? Pues fíjense que esa matriz es equivalente a si yo tomo la fila 4, que es la que quiero ahora cambiar, y la sustituyo por ella menos 2 veces la fila 1, ¿verdad? Porque si yo cojo este 2, que está en la fila 4, perdón, y le resto 2 veces este elemento que está en la fila 1, pues tendremos 2 menos 2 por 1, que es 2. 2 menos 2, 0. Coloco un 0 aquí. Bien, pues vamos a hacerlo. Fíjense que la fila que vamos a cambiar ahora es la cuarta, ¿verdad? Así que las primeras tres filas se quedan igualitas.
fila 1 se queda igual, negativo 1, 0, 4. La segunda fila se queda igual, 0, 1, negativo 2. Y la fila 3 se queda igual, 0, 0, 3. Ahora la fila 4 se va a cambiar, ¿verdad? Porque yo le voy a restar a ella 2 veces la fila 2. Pues mire, 2 que está en la fila 4 menos 2 veces 1, que sería 2 por 1, 2, 2 menos 2, 0. Coloco un 0 ahí, ¿verdad? Dicho sea de paso, fíjense que la primera entrada en esa fila 4 se queda igual, ¿verdad? Porque sería 0, que está en la fila 4, menos 2 por 0, que está en la fila 2, perdón. Pues arreglan esto. A lo que está en la fila 4 le voy a restar 2 veces lo que está en la fila 2. Puse la fila 1 y en la fila 2, ¿verdad? 0, que está en la fila 4, menos 2 veces 0 sigue dando 0, ¿verdad? 0 menos 0, 0. Por eso que el primer elemento en la cuarta fila se mantiene en 0. Pero ahora 2 menos 2 veces lo que está en la fila 2 sería 2 por 1, 2 menos 2, 0. Colocamos el 0 que tenemos aquí nuevo ahora, ¿verdad? Y finalmente, lo que está en la fila 4, que es negativo 13, menos 2 veces menos 2, que es más 4, menos 13 más 4 da negativo 9. Negativo 9. Y ya tenemos, ¿verdad? Completo eso. Y fíjense que vamos escalonando correctamente, ¿verdad? El primer elemento no solo de la primera fila está aquí, el primer elemento no solo de la segunda fila está más a la derecha. Bien. Fíjense, y el primer elemento no solo de la tercera fila también está más a la derecha. Pero ahora, el primer elemento no solo de la cuarta fila no está más a la derecha, porque aparece en la misma columna en donde aparece el primer elemento no solo de la tercera fila, ¿ven? Aparece en la misma columna 4. Así que eso quiere decir que este elemento yo tengo que convertir en 0. Pues yo podría usar, fíjense, la fila 1, la fila 2, la fila 3, pero si uso la fila 1, se van a acordar aquí elementos que no son 0. Y yo quiero mantener este en 0, cosa de que el primer elemento no 0 de la última fila queda todavía más a la derecha que lo que este da este, ¿verdad? Bien, y repetimos, como es más a la derecha este, pues este último tiene que ser 0, o sea, quiero convertir todos estos elementos en 0. Pero estos dos ya están convertidos. Si uso la fila 1, vuelven y se me daña este 0 que ya tengo aquí. Y aquí no se me da la casualidad que no se me daña el 0, pero si uso la fila 2 también se me daña. Entonces este elemento no se me daña el 0, ¿verdad? Pero se me daña este elemento, que ya yo lo tengo en 0, en la fila 4. Así que lo que me convierte en usar la fila, lo que me conviene es usar la fila 3 para convertir este menos 9 en 0. Fíjense cómo yo lo convierto en 0. Ese elemento que está en la fila 4, si uso la fila 3, ¿verdad? Pues bien, si yo multiplico precisamente lo que está en la fila 3, que es un 3 por 3, llego a 9. Y si no sé ese menos 9, le resto ese 9, pues eso lo que quiere decir es que si yo multiplico la fila 3 por 3 y se lo resto a la fila 4, este elemento se me elimina, perdón, si se lo sumo. Porque fíjense que no sé, aquí, al yo multiplicar este por 3, llego a 9. Y si cojo el menos 9 y le sumo ese 9, no se lo resto, se lo sumo, obtengo un 0 en donde está el menos 9, ¿verdad? La fila 1 se queda igual, la fila, ¿qué será esto? Negativo 1, 0, 4, la fila 2 se queda igual 0, 1, negativo 2. La fila 3 se queda igual 0, 0, 3. Pero la fila 4 me pasa lo siguiente, ¿verdad? Fíjense que estos dos ceros no se alteran porque aquí hay 0, ¿verdad? Y si yo pongo 0, que está en la fila 4, más 3 veces 0, que está en la fila 3, 0 más 0, sigue dando 0. Igualmente aquí 0, más 3 veces 0, que es 0, 0 más 0, da otra vez este 0. Y aquí, ahora, ¿verdad? Voy a colocar aquí 0 y 0, en la cuarta fila. Y ahí si cojo lo que está en menos 9 en la fila 4, más 3 por 3, que es 9, menos 9 más 9, da el 0 que está aquí. Y esta matriz está escalonada. Vamos a verificarlo, ¿verdad? Recuerden que para estar escalonada una matriz, el primer elemento no solo en cada fila tiene que aparecer en una columna más a la derecha que el primer elemento que aparece que la columna donde aparece el primer elemento no solo de la fila anterior. Pues mire, el primer elemento no solo de la primera fila está aquí, el primer elemento no solo de la segunda fila está aquí, más